Well, this morning we're continuing with our verse-by-verse Bible study series through the Gospel of Mark. Y esta mañana continuamos con este estudio bíblico de verso por verso a través del Evangelio de San Marcos. In this series, we're taking an in-depth look at the teachings of Jesus, and we're trying to apply them to our lives as Christians today. Y esta mañana estamos haciendo un estudio a fondo acerca de las enseñanzas de Jesucristo y haciendo un esfuerzo para aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. Now, in our Bible verses this morning, we're going to see Jesus teach us about the unpardonable sin. Pero en los versículos de esta mañana vamos a observar que el Señor Jesús nos va a estar enseñando acerca del pecado imperdonable. You can see our title of our sermon and your notes up above me, The Unpardonable Sin. Our Bible text today will be Mark chapter 3, verses 20 to 30. Y usted puede ver el título del mensaje de esta mañana, que es El pecado imperdonable, basado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versos 20 al 30. But what you're going to read in your Bible today is Jesus tell you there's one sin that he can't and won't forgive. Did you know that? Y lo que usted va a leer en su Biblia esta mañana es que Jesús dice que existe un pecado el cual Él no puede ni va a perdonar. ¿Sabías tú eso? There's one unpardonable sin. What is the one sin that God cannot and will not forgive? Existe un pecado imperdonable. ¿Cuál será ese pecado que Dios no puede ni va a perdonar? Is it that sin right there? ¿Será ese pecado que se ve ahí? Fighting in rebellion, is that the sin that God just won't forgive? ¿Será que la contienda, el pleito, será el pecado que Dios no puede perdonar? How about that sin? Can God forgive that one? Party animals, drug addicts, drunks. Can God forgive that? ¿Será que Dios pueda perdonar o no pueda perdonar a esas bestias de fiesta, drogadictos y tomadores? Well, we know God can forgive that one because 2/3 of you used to be that. Y sabemos que Dios sí puede hacer eso porque 2/3 de los que están aquí eran así. How about this sin? Marrying a non-believer. Can God forgive that sin? ¿Será que Dios perdone este pecado, el de que te cases con un incrédulo? ¿Podrá Dios perdonar ese pecado? One more photo. This one's serious because a lot of you grew up believing this. Una imagen más. Y esta es muy seria porque algunos de ustedes crecieron creyendo en esto. How about suicide? ¿Qué tal del suicidio? Is suicide the unpardonable sin? A lot of you grew up and the padre told you suicide's the unpardonable sin. Does the Bible teach you that? Is that true? Algunos de ustedes creyeron o crecieron creyendo esto, que el sacerdote les decía, el suicidio es el pecado imperdonable. Well, this morning in your Bible, we're going to find out what Jesus teaches is that one unpardonable sin. Pero esta mañana en tu Biblia vas a aprender y conocer lo que Jesús dijo al respecto del pecado imperdonable. And Jesus is also going to teach us about the blessings of forgiveness for us as Christians. Pero también el Señor Jesús nos va a estar enseñando acerca de las bendiciones del perdón para nosotros los cristianos. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're in Mark chapter 3 today. Así que vamos a iniciar leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 3. We'll begin from where we left off last Sunday by reading verses 20 to 22. Y vamos a iniciar leyendo donde nos quedamos la semana pasada, que son el verso 20 al 22. Again, open your Bibles, please. Mark chapter 3. Let's read verses 20 to 22 together. Una vez más estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Leemos, del verso 20 al 22. Then Jesus entered a house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he's out of his mind. Verse 22. The teachers of the law who came down from Jerusalem said, he's possessed by Beelzebub, by the prince of demons, he's driving out demons. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Now remember where we are in the life and ministry of Jesus here. Ahora recuerda en qué etapa de la vida y ministerio del Señor Jesús nos encontramos ahorita. Last Sunday we saw him call the 12 disciples to him. El domingo pasado observamos cómo él llamó a los 12 discípulos. And for the next 3 years, Jesus would travel from town to town in Israel, preaching the gospel, helping the poor,
healing the sick. That was his ministry. Y durante los próximos 3 años, el Señor Jesús iba a estar viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sanando a los enfermos, ayudando a los pobres y compartiendo el Evangelio. Eso es lo que vamos a ver a Jesús hacer. And with the common people, Jesus was popular. Look at verse 20. Y entre la gente común, el Señor Jesús era popular. Mira lo que dice el verso 20. Jesus entered a house, and again a crowd gathered. It was so crowded, he and his disciples couldn't eat. That's a bad day for me. Dice ahí que Jesús entró a la casa y se aglomeró tanta gente que ni Jesús ni sus discípulos podían comer. Dice pastor, ese sí es un día malo para mí. We like comida gratis here at Calvary Chapel. A nosotros nos gusta mucho la comida gratis aquí en Capilla Caloría. So the news went to hey, Jesus is here. Everybody's rushing because they want to see Jesus, but everyone's not happy about it. Did you notice that? Y así que todo el mundo entra ahí a la casa, quieren ver a Jesús, sin embargo, no todos están contentos. ¿Se dieron cuenta de eso? Everyone's not happy or believing what Jesus was doing. Look at verse 21. No todos están contentos, ni todos creen en lo que Jesús hacía. Mira lo que dice el verso 21. When Jesus' family heard about this, they went to take charge of him, for they said he's crazy, he's out of his mind. Dice que cuando se enteraron sus parientes salieron a hacerse cargo de él porque ellos decían, está fuera de sí, está loco. Right off the bat, Jesus faces opposition and rejection in his ministry. What can we learn about that? Desde el principio el Señor Jesús ya está enfrentando oposición y rechazo en su ministerio. ¿Qué podemos aprender de esto? It's a reminder that when you really get serious about Jesus and start sharing the gospel, you will face opposition and even rejection from time to time. It doesn't feel good. No one likes that. Es un recordatorio que cuando tú te pones seriamente a seguir al Señor, a creer en Jesús y predicar el Evangelio, vas a encontrar en tu vida oposición y rechazo. No es nada agradable, sin embargo, así es. Now Bible students, who is it that's rejecting and opposing Jesus right here, verse 21? Ahora, estudiantes de la Biblia, ¿quiénes son los que se están rechazando y oponiendo a Jesucristo ahí en ese pasaje? It's Jesus' own family. Es la familia del Señor Jesús. His own family is coming and going, Jesus is crazy, we got to get him out of here. Su propia familia está diciendo, ¿sabes qué? Jesús ya se volvió loco, hay que sacarlo de aquí. If you don't have a perfect family, you're in good company. Jesus didn't either. Si tú no tienes una familia perfecta, estás en muy buena compañía porque Jesús tampoco la tenía. Jesus' family didn't even get along, just like yours doesn't always get La along. familia de Jesús no se llevaba bien con él, así como nuestras familias no siempre se llevan bien. Well, that reminds me of the story of the married couple that could never get along. Y esto me recuerda la historia de ese matrimonio que no se podían llevar bien. They were arguing back and forth, nagging and complaining and arguing all day long. Ellos se le pasaban día tras día peleando, alegando uno con otro todos los días. Finally, the wife asked her husband, how would you like it if you didn't see me for a couple of days? De pronto la esposa le dice al marido, ¿cómo te gustaría que ya no me pudieras ver en un par de días? The husband answered, I'd love it if I didn't have to see you for a couple of days. El marido dijo, me encantaría no verte un par de días. Well, the next day went by, the husband didn't see his wife. Another day went by, he didn't see his wife. Así que pasó un día y el marido no miraba a su esposa. Al siguiente día y tampoco podía verla. Finally, the third day came. Así que el tercer día llegó. And the swelling in the husband's two black eyes went down a little bit so he could see his wife a little bit out of his Y la swollen eye. hinchazón de los ojos del marido empezó a disminuir de manera que ya podía verla poquito. Jesus' family not getting along, them coming to take Jesus because they think he's crazy. La familia del Señor Jesús no se llevaba bien con él, así que vinieron a sacarlo porque decían, ya se volvió loco. Rejection hurts, but it hurts the most when it's people close to you, when it's your own family. El rechazo duele bastante, pero duele aún más cuando se trata de personas cerca de ti, cuando se trata de tu propia familia. Now, Jesus told us it would happen. Remember, I'm going to bring a sword to your family. If you follow me with all your heart, there's going to be division in your family. Pero recuerdas que el Señor Jesús ya lo había advertido. Él dijo, yo traeré la espada dentro de tu familia. Si tú decides seguirme a mí con todo tu corazón, va a haber división en tu familia. Many of you have faced this. Muchos de ustedes ya han pasado por esto. See, you grew up in a religious family, but it was dead religion because no one had a personal relationship with Jesus Christ. Algunos de ustedes crecieron, en una familia religiosa, con una religión muerta porque no tenían una relación personal con el Señor Jesucristo. And then you got born again, and you thought your family would be so happy about it, didn't you? Y de pronto naces de nuevo y tú creías, oh, mi familia va a estar contenta, ¿no es así? But a lot of times your family
back in the dead religion wasn't happy about it. Pero muchas veces tu familia que estaba ahí en esa religión muerta no se sentía feliz por ti. They talked about you just like Jesus' family talked about him. Oh no, he's crazy. This religion thing is going way too far. Ellos hablaron de ti así como hablaron del Señor Jesús. Este ya se volvió loco, mira cómo está actuando con su religión. He even wants to go to church on his own. Nobody wants to go to church on their own. That's crazy. This is weird. Ahora resulta que quiere ir a la iglesia por su propia voluntad. Nadie hace eso, eso es loco. People caught up in dead religion always hate it when a born again person talks about it because they don't have that and they don't understand it. Why? They're stuck in a dead religion. Las Still. personas que están atrapadas en una religión muerta odian cuando alguien habla de una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos están en esa condición, la odian. That's what's happening to Jesus here. Jesus is taking this faith thing too far. He's going crazy. Let's get him out of here before he embarrasses us. Es lo que está pasando con el Señor Jesús. Su familia decía, Jesús está llevándose esto de la fe muy en serio y demasiado lejos. Vamos a sacarlo de la casa antes de que cometa más errores. The family of Jesus wasn't his only enemies here. Who else was the enemy? Look at verse 22. Sin embargo, la familia de Jesús no era sus únicos enemigos. Vean lo que dice el verso 22. The teachers of the law, again, this is representing the Jewish religious leaders still caught in their dead religion, came down from Jerusalem saying, Jesus is possessed by Beelzebub, by the prince of demons. He's driving out demons. Y vemos ahí en el verso 22, los maestros de la ley, en otras palabras, los maestros judíos, los religiosos de aquellos tiempos, decían acerca de él, está poseído por Beelzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Beelzebub, the prince of demons. These are Old Testament descriptions of Satan. Beelzebú, el príncipe de los demonios, es una descripción del Antiguo Testamento refiriéndose a Satanás. What are they saying here? They're saying Jesus is what? Demon possessed. ¿Qué es lo que ellos decían? Básicamente están diciendo Jesús está poseído por demonios. But Jesus was about to respond to them. Pero Jesús ya está a punto de darles una respuesta a estas personas. We'll see that as we continue on with our verse-by-verse Bible study and read verses 23 to 27. Y vamos a ver la respuesta de Jesús leyendo los versículos 23 al 27. Jesus called them and spoke to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house cannot stand. If Satan opposes himself and is divided, he cannot stand. His end is come. Verse 27. In fact, no one can enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man, then he can rob the house. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar sus bienes, su casa. So the accusation against Jesus is he's doing his ministry and his work with the power of Satan. Así que la acusación en contra de Jesús y su ministerio es de que Él está haciendo todas las cosas que hace, sus milagros y todo, por el poder de Satanás. And Jesus answers as he normally did by using what we call a parable. You know what parables are, right? Y Jesús les contesta como normalmente lo hacía. Él utilizó una parábola. ¿Sabes tú lo que es una parábola? It's important we understand what parables are. Jesus used them all the time. They're earthly stories using everyday common stuff to make a heavenly, eternal point. Es importante que todos nosotros entendamos lo que una parábola es. Una parábola son historias terrenales para ayudarnos a entender un concepto celestial. And Jesus shares two parables here. Y Jesús comparte dos parábolas. First parable is here in verses 23 to 26. And Jesus is saying, what you're saying doesn't make sense. Satan, if I'm full of Satan, why am I casting out demons? They don't go against each other. They're buddies, remember? Del versículo 23 al 26, Jesús le dice, miren, lo que ustedes están diciendo no tiene sentido. Si yo estoy sacando a los demonios por el poder de Satanás, Satanás no puede sacarse a sí mismo. A demon-possessed man doesn't go around casting out demons. Jesus is going, that's common sense. It's ridiculous what you're accusing me of. Jesús dice, un hombre poseído no puede andar alrededor sacando demonios de otras personas. Es ridículo, no tiene sentido. But the second parable
verse 27, I think, is even more important for you because you're in it. Pero la segunda parábola, el versículo 27, es aún más importante y porque tú estás incluido en esta. There's two characters in this parable. Do you see them there in your Bible, verse 27? Hay dos personajes en esta parábola. ¿Ya te diste cuenta en el verso 27? There's the strong man, which is Satan himself, and there is one stronger than the stronger man who comes in the house and binds him. That's Jesus. Vemos ahí que existe un hombre fuerte, el cual representa a Satanás, pero luego también hay un hombre más fuerte que el primero, y este es Jesús, que tiene el poder de atarlo. Jesus is telling you here how his ministry works in this parable, verse 27. Jesús te está diciendo a ti cómo es que su ministerio se efectúa, cómo trabaja Jesús en su ministerio por medio del verso The 27. strong man, Satan, the Bible describes him as the prince of this world, the god of this age. He is in control of the world. Why the pain? Why the rapes? Why the misery on the world? Because Satan is in control. Why? Because mankind, you and I through our sin, Adam and Eve originally, handed over rights for a time to Satan through sin. La Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo, como el Dios de este siglo. Él controla al mundo, al sistema completo. ¿Por qué? Porque tú y yo, con nuestros pecados, desde Adán hasta la fecha, con nuestros pecados, hemos entregado la autoridad del poder a Satanás. So every baby, every person is born a sinner under the control of the strong man, Satan, the god of this age. Así que toda persona, todo bebé que nace, nace con esta naturaleza de pecador bajo el control de Satanás, el dueño, el príncipe de este siglo. And that's why Jesus came, one stronger than the strong man that bound Satan. Y es por eso que Jesús vino, siendo él aún más fuerte que el hombre fuerte que ya existía, y vino y ató a Satanás. To do what? To take the strong man's possessions. This is where you come in. ¿Para hacer qué? Jesús ató a Satanás para quitarle sus posesiones, y es ahí donde tú entras. You and I as non-believers were the strong man's possession. We belong to Satan. Whether we knew it or agreed with it, we were under the control of Satan before we were born again. Tú y yo, como incrédulos, le pertenecíamos a Satanás. Éramos su posesión. Aunque estuvieras tú de acuerdo, lo creyeras o no lo creyeras, esa era la realidad. So the possession Jesus came to claim back was you and me as Christians, was these people he was preaching the gospel to in the original story. Así que los bienes, la posesión que el Señor Jesucristo vino a reclamar o a arrebatar, somos tú y yo como sus posesiones originales. Eso es de lo que está hablando este pasaje. Jesus saying, no, I'm not under the control of Satan. I am binding Satan to take back my beloved possession, the souls of believers like you and me. Y Jesús lo que está diciendo, no, yo no estoy bajo el control de Satanás. Al contrario, yo estoy atando a Satanás para apoderarme de mis posesiones, que somos tú y yo, las almas del Señor. Jesus came to set the captives free. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesus came to bring forgiveness and hope and offer new beginnings. Jesús vino a dar perdón y esperanza y ofrecernos un nuevo principio. To move people over into his eternal kingdom of light and hope and glory. Para trasladar a las personas a su reino eterno de luz, de esperanza. That's the good news of the gospel. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Amen, Iglesia? Amén. Now, these religious leaders are making a pretty big sin and accusation here. Sin embargo, estos líderes religiosos están cometiendo un gran pecado con su gran acusación. Accusing God in the flesh, Jesus, of being demon-possessed, that's a pretty bad sin, isn't it? Acusar al Dios encarnado, al Señor Jesucristo de estar poseído, es un gran pecado, ¿no lo crees tú? So in the remainder of our Bible text today, Jesus is going to cover two topics, sin and forgiveness. Así que en el resto de los versículos que vamos a ver, el Señor Jesús va a hablar de dos temas, el pecado y el perdón. First, Jesus will talk about forgiveness. We'll see it as we read verse 28. El Señor Jesús en primer lugar va a hablar acerca del perdón, ahí en el versículo 28. Jesus speaking here says this, I tell you the truth, all the sins and blasphemies of men will be forgiven them. Les aseguro, dice Jesús, que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual.
Christian, this is one of the best and most hopeful verses in your Bible. If you underline your Bible or highlight your Bible, underline verse 28. It's a key for you. Don't forget it. Believe it. Cristiano, este versículo es uno de los versículos más llenos de esperanza y de bendición en tu Biblia. Si tú tienes el hábito de subrayar versículos, subraya este porque es muy importante para ti. Verse 28 is only for Christians, those that are born again believers. El verso 28 es exclusivo para cristianos, para los que han nacido de nuevo. So these guys are accusing Jesus of being demon possessed. Así que vemos a estas personas acusando al Señor Jesús de estar poseído por demonios. And Jesus, I believe, looks at his disciples and tells them this glorious promise of forgiveness because it's only for disciples. Y yo creo que el Señor Jesús en ese momento voltea a ver a sus discípulos y les da a ellos esta promesa gloriosa del perdón porque es exclusiva para los discípulos. And then I believe later Jesus is going to turn to them, but this is your message, guys. We'll see that in a second, verses 29 and 30. Pero creo que después de este mensaje va a voltear a ver a los que le acusaban y les va a dar un mensaje específico a ellos, pero eso lo vamos a ver más adelante. So what is the promise here about forgiveness? Pero ¿en qué consiste esta promesa de perdón? Truly, I tell you, Jesus said, people can be forgiven all their sins. Dice ahí, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán o pueden ser perdonados por igual. Is Jesus saying every sin of every person will eventually be forgiven? There's a lot of people believe that. ¿Acaso está diciendo Jesús que todo pecado de toda persona va a ser totalmente perdonado al final? Algunos creen que así es. The Bible doesn't teach that, and if you believe that, you're not born again. You have the wrong God and the wrong gospel. La Biblia no enseña eso. Si tú crees en esto, tú no has nacido de nuevo. Tienes un Dios equivocado y también te has equivocado de evangelio. Look at the words that Jesus says. Every sin can be forgiven. Not will be, can be. Can be if what happens? Mira las palabras del Señor Jesucristo. En el lenguaje original no dice se perdonarán, pero dice pueden ser perdonados. Ese es el lenguaje original. Pueden ser perdonados. The moment that someone repents of their sins and places their faith in Jesus Christ, becomes born again, all of their sins are forgiven. En el momento que una persona se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en el Señor Jesucristo, todos sus pecados son perdonados. See, the moment you became born again is the moment God the Father said, yes, I accept the sacrifice for sin on the cross that Jesus made in your place. You are forgiven. Every sin, past, present, and future, forgiven. En el momento que tú te arrepientes de tus pecados y le pides al Señor Jesús, a Dios, perdón, el Padre, perdón y crees en Jesucristo, Dios el Padre dice, sí, acepto el sacrificio que mi Hijo Jesús hizo en tu lugar y te perdono por todas tus maldades. I want you to listen to a couple biblical promises about forgiveness for believers. The first one is found in 1 John 1:9. Quiero que escuches una de las promesas bíblicas acerca del perdón de pecados para los creyentes. La primera la encontramos ahí en 1 de Juan 1:9. Promise for believers here. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us of our sins. Not only that, but to cleanse us from all unrighteousness. Esta es una promesa para los cristianos y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, pero limpiarnos de toda maldad. King David was a great man, but he was also a sinful man. And King David experienced much of God's glorious forgiveness. El rey David fue un gran hombre, pero también fue un hombre pecador. Y él experimentó mucho del glorioso perdón y de la misericordia de Dios. Listen to what David wrote about forgiveness in Psalm 103, verses 8 to 12. Mira lo que el rey David escribió acerca del perdón de Dios en el Salmo 103, versos 8 al 12. The Lord is merciful and gracious. He's slow to anger and abounding in mercy. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. As far as the east is from the west, He has removed our transgressions from us. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. If you're a Christian here this morning, Jesus wants you to know you are forgiven, you are cleansed, you are holy. Every sin you have committed in the past
are committing, will commit, has been forgiven. You are cleansed and holy. That's your good news. That's the tú message eres of God for you. un cristiano en esta mañana, el Señor Jesús te dice, tú eres perdonado, has sido limpiado, eres santo ante mi presencia, dice Dios. Todo pecado que cometiste en el pasado, que estás cometiendo ahorita en el presente y vas a cometer en el futuro, han sido perdonados y lavados, es lo que Dios dice. Christian, do not forget verse 28 because it's a promise for you. Cristiano, no olvides lo que dice este verso 28 porque es una promesa para ti. Truly, I tell you, people can be forgiven all their sins. And as a Christian, all your sins have been forgiven. En verdad, les aseguro que los pecados y blasfemias de los hombres pueden ser perdonadas y tú has sido perdonado. Now, that's great news for every Christian. Y estas son muy buenas noticias para todo cristiano. But it's not good news if you're not born again because that has nothing to do with you. Pero no son buenas noticias si tú no has nacido de nuevo, porque entonces esto no tiene nada de relación contigo. And after giving this good news to his believers here, his disciples, Jesus now turns to the non-believing Pharisees that were rejecting him and not believing. Y así que después de el Señor haber dado esta buena noticia a los discípulos, a los creyentes, voltea ahora a las personas que son incrédulos, a aquellos que le acusan y les dice lo siguiente. There was no good news for these non-believers, only a very serious warning. No hay buenas noticias para estos incrédulos. Lo único que reciben es una advertencia muy seria. And we'll see this warning Jesus had for non-believers as we finish up and read verses 29 and 30. Y vamos a observar a esta advertencia que Jesús tiene para los incrédulos al terminar leyendo versículos 29 al 30. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He's guilty of an eternal sin. Jesus said this because they were saying he has an evil spirit. Excepto a quien blasfeme en contra o contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno en que ellos habían dicho, es que ellos habían dicho, perdón, tiene un espíritu maligno. So Jesus brings up, middle of verse 29, a sin that will never be forgiven. He calls it an eternal sin. End of verse 29. What is it? Así que el Señor Jesús ahora menciona en el verso 29 un pecado que jamás será perdonado, lo describe como un pecado eterno. ¿Cuál es ese? This is what we call the unpardonable sin. This is where we got the title of our sermon this morning. A esto es lo que nosotros llamamos el pecado imperdonable. Es de ahí donde extrajimos, el título de este mensaje. Now, Jesus gives a different title to this unpardonable sin. Do you see it in verse 29? Pero se dan cuenta que Jesús le da un título diferente a este pecado imperdonable. Jesus calls the unpardonable sin what? Verse 29. The blasphemy against the Holy Spirit. Jesús le llama a este pecado imperdonable la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Now, this isn't the only time Jesus brought up this blasphemy against the Holy Spirit. Listen to what Jesus said about it back in Matthew chapter 12, verses 31 to 33. Esta no es la única ocasión en que Jesús habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Mira lo que dice Jesús en Mateo 12, versículos 31 al 33. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will never be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man, Jesus, will be forgiven. But whoever speaks against the Holy Spirit, it won't be forgiven, either in this age or in the age to come, eternity. Jesús dice, por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero. So again, what's this blasphemy of the Holy Spirit, the unpardonable sin? Una vez más, la pregunta es, ¿cuál es esta blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Cuál es este pecado imperdonable? Well, to calm your hearts, let me remind you of what it's not. Para darle un poquito de tranquilidad a su corazón, le voy a decir lo que no es este pecado. It's not some wicked, horrible sin you committed in the past that God just can't believe you did it, so He's never going to forgive you again. That ain't it. No se trata de un pecado malvado, horrendo que cometiste en el pasado, del cual tú crees Dios no lo puede perdonar. No se trata de eso.
It's not cursing God or cursing Jesus or cursing the Holy Spirit. If that was it, I would have been a goner because I did that a bunch when I wasn't a Christian. Tampoco se I trata knew all those words. de hablar mal o maldecir con palabras ofensivas a Jesús, a Dios o al Espíritu Santo. Tampoco se trata de eso. Pastor Mike dice, si eso se tratara, él ya, Oh, no, yeah. ya Gotta estuviera confess. frito. ¿Verdad? It's not committing suicide or murder. Those are sins too, but God can and will forgive those. Tampoco se trata del suicidio, son pecados, sí cierto, pero Dios perdona esos pecados. Let me give you a simple definition of the blasphemy of the Holy Spirit, the unpardonable sin. Déjame darte una definición sencilla de lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo o lo que es el perdón, el pecado imperdonable. It's the continual rejection of the witness of the Holy Spirit to the world. Es el rechazar continuamente el mensaje del Espíritu Santo al mundo. One more time. It's a continual rejection of the witness of the Holy Spirit to the world. Es el continuo rechazo del testimonio o del mensaje del Espíritu Santo al mundo. See, God the Holy Spirit has two functions here on the earth. He has one function for believers, a separate function for the world, for non-believers. Saben, el Espíritu Santo tiene dos funciones aquí en este mundo. Una función dirigida específicamente a los creyentes, a los hijos de Dios, y otra muy diferente dirigida a los incrédulos. Jesus talked about these two different functions of the Holy Spirit in John chapter 16. We're going to read it to you. Jesús habla muy claramente acerca de estas dos funciones del Espíritu Santo ahí en San Juan capítulo 16. Lo vamos a leer. In verse 7, Jesus brings up the function of the Holy Spirit in your life if you're a Christian. En el versículo 7 vamos a observar que Jesús habla de la función del Espíritu Santo en tu vida si es que eres cristiano. Jesus, talking to his followers in the upper room, says this: I tell you the truth, it's to your advantage that I go away, for if I don't go away, the Helper, that's the Holy Spirit, will not come to you. But if I depart, I will send the Holy Spirit, the Helper, to you. Jesús hablando a sus discípulos, a sus seguidores les dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré, la ayuda a ustedes del Consolador. The moment you were born again, the Bible says you were sealed by the Holy Spirit. He came to live inside of you. La Biblia enseña que en el momento que tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino dentro de ti y te selló. He's called the Comforter and the Helper. He's there to comfort you and help you. Es nombrado al Espíritu Santo como el consolador o el ayudador. Él vino a ayudarte y a confortarte a ti. The Bible says the Spirit will lead you into all truth. He will guide you into the truth by whispering to your heart. El Espíritu Santo, dice la Biblia, te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad de Dios al susurrar a tu oído, a tu corazón, su verdad. He will guide you and lead you and help you make decisions when you're going on the wrong path or sinning. The Holy Spirit will. You're quenching the Holy Spirit. You won't feel good. You'll feel miserable. That's the Holy Spirit working in believers. El Espíritu Santo te va a guiar en medio de las dificultades a tomar decisiones correctas. Cuando estás pecando, cuando estás fallando, estarás apagando la obra del Espíritu Santo en tu corazón y Él va a estar redarguyéndote para que tomes la decisión correcta. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Now there's a totally different function of the Holy Spirit. Jesus brings them up in verses 8 and 9 when he deals with the world. That's speaking of non-believers. Let's read verses 8 and 9. Ahora, pero vemos una función muy diferente del Espíritu Santo para el mundo. De esto lo vamos a ver ahí en el versículo 8 y 9. When he, the Holy Spirit, has come, he will convict the world, non-believers, of what? Of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, verse 9, because they don't believe in me, Jesus said. Verso 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, todavía hablamos de Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice Jesús, por cuanto no creen en mí. So, according to Jesus, the Holy Spirit convicts every single non-believer in the world of their sin. Ahora, de acuerdo al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo convence a todo incrédulo alrededor del mundo de su pecado. A pygmy in Africa that eats the enemy tribe knows deep inside this isn't the right thing to do. Why? Because the Holy Spirit convicts them.
Un nativo en el África o un pigmeo en alguna isla que ataca a alguna tribu, él sabe dentro de su corazón que lo que está haciendo está mal. El Espíritu Santo le dice así. Now, most non-believers do what? They reject conviction and they say, forget it, I'm doing whatever I want anyway. And their hearts get harder and harder and harder. La mayoría de los incrédulos, sin embargo, actúan de la siguiente manera. Yo voy a rechazar esto, no me importa lo que yo estoy sintiendo, voy a hacer a mi manera, y su corazón comienza a endurecerse más y más y más. But some people, when they're convicted, they go, I feel bad about this. I want to know God. I need to know God. I need help. And when any non-believer does that, some way God will get them the gospel and the message of Jesus because they're receiving the conviction and they're ready to respond. Pero algunas personas, cuando reciben esta convicción del Espíritu Santo, dicen, me siento mal por lo que he hecho, sé que está mal, necesito ayuda, quiero cambiar. Y es en ese momento que Dios, de alguna manera, en alguna circunstancia, utiliza el Evangelio para hablarles de la verdad de Jesucristo. So every non-believer alive today is blaspheming, and they're in process, the Holy Spirit. They haven't committed the entire unpardonable sin yet, but they're on the way to do it. Así que todo incrédulo alrededor del mundo están en ese proceso, no han llegado a culminarlo, pero están en ese proceso de blasfemar en contra del Espíritu Santo. No han llegado a culminarlo, sin embargo, ahí van en ese proceso. And if they die apart from Jesus, they have committed the unpardonable sin. They now must pay the price for their own sin, which is eternal separation from God in hell. That is the only unpardonable sin, dying without Jesus. Pero si esa persona muere en ese proceso de negar la convicción del Espíritu Santo, en el momento de su muerte, sella ese pecado imperdonable, sella esa blasfemia, ha muerto sin Jesucristo y ahora él tiene que pagar su propio precio por el pecado, el infierno, porque no aceptó a Jesús. Now, this warning by Jesus in our Bibles isn't designed to scare us. Ahora, esta advertencia que se encuentra ahí en tu Biblia no ha sido diseñada para asustarte. If you're a Christian here this morning, you cannot, you will not commit this unpardonable sin. It's impossible. You've already passed this place because you've placed your faith in Jesus. You're forgiven. Si tú eres un cristiano esta mañana, tú ya no puedes cometer este pecado imperdonable. Tú ya pasaste esa etapa. ¿Por qué? Porque ya has depositado tu fe en el Señor Jesucristo. But some of you here right now are not born again. Sin embargo, algunos de ustedes aquí no han nacido de nuevo. You don't have a personal relationship with Jesus Christ. No tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. And you are right now committing and on your way to committing the unpardonable sin because you're blaspheming the Holy Spirit, rejecting a relationship with Jesus, saying, I don't believe in that. I don't do this born again thing. I make it my own way. I'm a good person. I wasn't brought up that way. You're on your way to eternity apart from God in hell right now. Y en este momento, tú que no has nacido de nuevo, estás en ese proceso, ya estás iniciando, cometiendo este pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque te has negado a aceptar a Jesucristo, te has negado a aceptar la convicción del Espíritu Santo, y si tú llegas a morir en ese momento, vas a culminar con este pecado. But it's not too late for you. Sin embargo, no es demasiado tarde para ti ahora. And Jesus doesn't want that to happen. Y el Señor Jesús no quiere que eso suceda contigo. See, He loves you. He died for you. He wants to forgive you and save you today. El Señor Jesús te ama. Él murió por ti y quiere perdonarte y salvarte el día de hoy.